Padre, por nosotros, y gracias, Señor, que somos salvos por gracia y por fe. Y ahora, Padre, queremos seguir aprendiendo de su palabra. Queremos ser discípulos. Queremos ser seguidores de Cristo, Padre, que seguimos a ti hasta el fin de nuestras vidas, Padre. Enséñanos, Padre, de los pasos del discipulado, los pasos de crecimiento, Padre. Que queramos discípulos firmes, bien puestos en Jesús, Padre, y estamos creciendo y madurando en la fe día tras día. Padre, gracias por la esperanza del cielo, esperándonos, Padre, un lugar hermoso, esperando cada uno de nosotros que creemos, que hemos recibido a Cristo, Padre. Pido, Padre, hoy su guianza en este tiempo, en su palabra, que sea su Espíritu, Padre, dirigiendo y enseñándonos sobre cosas básicas de la fe que tenemos que saber. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén, amén, hermanos. Un aplauso al Señor, por favor, como hacemos. Y toma un minuto y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ustedes ya saben que estuvimos estudiando la Biblia libro por libro, como hacemos en Capilla Calvario. Creemos mucho en la palabra de Dios y la enseñanza de la Escritura. En esta iglesia estudiamos la Biblia en una forma sistemáticamente, ¿no? Libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, creyendo que cada vez Dios va a hablar algo diferente a nuestras vidas conforme a la Escritura. Ustedes no llegaron para escuchar a mí, ¿verdad? No. Llegaste para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir a nosotros. Por eso estudiamos la Biblia en esta manera, para escuchar la voz de Dios atrás de su palabra. Pero hicimos un descanso de nuestro estudio sistemáticamente por la Biblia, el Nuevo Testamento, y hicimos una serie de 7 señales, señales que estamos viviendo en los últimos días. Ya terminamos este tiempo en los 7 señales, y ahora vamos a tomar un descanso más el día de hoy, y la siguiente semana, si Dios quiere, comenzamos el libro de Colosenses. Y de Colosenses damos seguimiento a todo hasta Apocalipsis, ¿no? Libro por libro, como estudiamos y creemos que Dios va a hablar a través de su palabra. Pero hoy, muchos saben que tenía bautismos. Y tenía que cancelar los bautismos 2 veces por X razones. Y yo creo que era necesario tomar un descanso de nuestro estudio sistemáticamente y hablar acerca del bautismo. Que todo el mundo, no todo el mundo, pero cada uno de ustedes saben muy bien lo que es el bautismo en agua, lo que significa y por qué es necesario. Porque hay unos creyentes que ya son creyentes, ya han recibido a Cristo, pero no entiendo por qué están patinando de su bautismo en agua. Cuando leemos la Escritura, es una orden que Jesús dio a sus discípulos, ¿no? Ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Es como uno de los primeros pasos de la fe cristiana. Y cuando yo veo creyentes, como yo digo, tiene que ser que no tienen un buen entendimiento de lo que significa el bautismo y la necesidad que hay en nosotros como cristianos, ¿no? A ser bautizados en agua. Ahora, si ustedes han sido bautizados, gloria a Dios, ¿no? Es para cada uno de nosotros que somos cristianos. Pero sigue el estudio con nosotros si quieres apuntar notas y tener referencias de por qué creemos que es importante a bautizar, qué significa el bautismo en agua. Y vamos a ver los apóstoles, cuando la iglesia primitiva salieron a compartir Jesús a todo el mundo, está escrito en el libro de Hechos. Y podemos ver en el libro de Hechos que ellos cumplieron su tarea. Ellos fueron, compartieron Cristo y bautizaron los creyentes. Igual como Jesús dijo que tenía que hacerlo, ellos obedecieron esa ordenanza, ese mandato del Señor. Y nosotros hoy en día no hay ninguna diferencia. Tenemos que seguir la enseñanza de Jesús en todo aspecto de nuestra vida y nuestra iglesia. ¿Okay? Ahora, quiero decir unas cosas antemano. El bautismo en agua es una ordenanza o algo practicada en la iglesia hoy en día. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, en la iglesia cristiana básicamente hay 2 ordenanzas que creemos. Uno es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena, la comunión que tomamos en memoria de Jesús. Los dos son símbolos de algo exterior
que ha sucedido en nuestro corazón y nuestra vida, los dos. Ahora, ¿qué son los requisitos para una ordenanza? Primeramente, una ordenanza tiene que ser enseñado por Jesús, algo que Jesús enseñó. También tiene que ser algo practicado por los apóstoles. Y voy a explicar eso en un momento. Pero Jesús habló del bautismo en agua. En el libro de Hechos podemos ver los apóstoles bautizando a la gente en agua como Jesús dijo. También, número 3, tiene que estar enseñado en las epístolas, como una enseñanza explicado. ¿Okay? 3 requisitos: enseñado por Jesús, practicado por la iglesia y enseñado en uno de los epístolas. ¿Okay? Ahora, ejemplo. El lavamiento de los pies. ¿Recuerdas cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? No encontramos en el libro de Hechos ninguna vez que ellos lavaron los pies de los santos. No dice en ningún lugar que ellos hicieron eso. Tampoco no está explicado en ninguno de las epístolas. Porque es una idea. Jesús cuando lavaba los pies dijo, estoy dejando un ejemplo. ¿Verdad? El que es mayor sea el servidor. Okay. El que es máximo, el más alto, tiene que tener un corazón de un siervo. Jesús lavó los pies y dijo, si yo soy su amo y su Señor, y si yo podía humillarme a hacer eso, ustedes también haz lo mismo. La idea es ser humildes, que no seamos exaltados, que no pensamos que somos más. Pero nunca miramos en el libro de Hechos los apóstoles lavando los pies. Ni miramos esto explicado en las epístolas. En muchas iglesias tienen lavamiento, lavan los pies, pero está anunciado en el boletín 3 semanas antes. ¿Y cómo creen que todos llegan? ¿Cómo crees tú que llegan? Con perfume, con las uñas cortadas, y llegan y quitan el calcetín y ese olor fragante, ¿no? Es una chulada. Pero no quiero decir de Jesús, la gente andaba en chanclas, ¿no? En la tierra, el polvo, los zapatos estaban sucios. Y en una casa, si yo era rico y tenía varios siervos, tenía el siervo más bajo. Y su trabajo era lavar los pies de los visitantes. Pero era el más siervo más bajo, no era digno de otro siervo. El más bajo. Y Jesús, gloria a Dios, ¿no? Jesús bajó a este nivel. A lavar pies como si era el siervo más bajo de todos los siervos. Y eso es el Señor de señores y el creador del universo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cómo es nuestro Señor Jesús, la humillación. ¿Cómo podía Por eso cuando llegó a Pedro, ¿qué dijo Pedro? A mí no, jamás vas a hacer eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué dijo Jesús? Si no lavas tus pies, tú no tienes parte ni porción conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Pues báñame pues. Y digo, no, Pedrito, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? Báñame pues. Y dice, no, Pedro, el que es limpio, es un símbolo. El que es limpio por Jesús, nada más tiene que lavar los pies. Porque andamos en un mundo sucio, un mundo contaminado. Cristo nos lavó con la sangre preciosa, pero a veces andamos pisando, no debemos de pisar, y faltamos un buen lavamiento de nuestro caminar diario, ¿no? Pero por eso no es una ordenanza el lavamiento de los pies, pero el bautismo en agua sí. Porque Jesús enseñó, los apóstoles hicieron y fue enseñado en las epístolas. Por eso hacemos en la iglesia ¿cómo se llama? Actuada hoy en día. Ahora, vamos al libro de Mateo. Vamos a ver dónde fue enseñado este hecho por Jesús. ¿Okay? Ustedes que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, sea paciente. A veces cuando estamos alimentando las ovejas, hay unos nuevos que comen las cosas y otros que ya han comido bistec y ya saben más. Pero como familia que somos, a veces uno aguanta al otro, ¿no? Los nuevos dicen, cara, no sé de qué estás hablando él. Está arriba de mi cabeza. Y otros que dicen, ¿eso otra vez? Ya sé de eso. Pero somos familia y comemos juntos. Amén. ¿Okay? Ahora, en Mateo 28, aquí es cuando Jesús murió, resucitó y apareció a sus discípulos y estaba dando instrucciones para sus 12. Y creo para la iglesia hoy en día también, es la gran comisión. Dice 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué bonito, tanto poder. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿Cuántas naciones?
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el mandato que Jesús dio a sus discípulos? El mandato fue ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. A ir y hacer discípulos o seguidores de mí, de Jesús. Este mandato no ha cambiado. Hoy en día el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Amén. Ganar, discipular y a unos enviar, no al mundo, pero hacer discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Aquí hay dos instrucciones. Número 1, ¿cuál es el primer paso? Bautizándolos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cuando Jesús dijo ir y hacer discípulos, el primer paso es bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bautizamos, porque Jesús dijo hazlo. Es el primer paso. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa? Y nosotros tenemos que bautizar cada persona que han decidido a seguir a Cristo. Si tú dices soy cristiano, toque a ti a ser bautizado en agua. No decir que yo no es así. Si tú recibiste a Cristo, el bautismo en agua es un mandato, ¿no? Del Señor. Ahora, mira, ¿cómo hacemos discípulos? Versículo 20, ¿qué dijo Jesús? Una vez más. Enseñándolos, bautizarlos y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, la segunda cosa para ser discípulos es tenemos que enseñarlos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hacemos eso. En la iglesia tenemos una clase que se llama punto de partida. ¿Qué es punto de partida? Es una clase para nuevos creyentes, personas que ya están poniendo su fe en Cristo por su primera vez y ya pueden entrar a una clase que se llama punto de partida y tú vas a aprender los pasos básicos para su creencia, su crecimiento. Esta clase va a comenzar en 2 semanas. Si tú nunca has tomado clase punto de partida y quieres crecer como discípulo, tómalo, es el primer paso, uno de los primeros pasos de su fe cristiana. Pero también tenemos en esta iglesia, tenemos un discipulado que se llama Navegantes. ¿Okay? Si nunca has tomado Navegantes, quiero animarte, es un discipulado que puedes entrar en Navegantes y comenzar a crecer más en su fe. También tenemos un estudio de hombres que es cada 15 días, los jueves en la noche. También hay un estudio de mujeres que son cada 15 días los sábados en la mañana. También hay un estudio para matrimonios que es una vez al mes, que Dios va a hacer algo increíble en el estudio de matrimonios. La semana pasada hicimos, y yo siento en mi vida, en mi relación con mi esposa y con todos, que Dios va a hacer algo fresco. Es una obra fresco del Espíritu Santo en los matrimonios. Y yo sé que Dios va a unir matrimonios, Dios va a sanar heridas, Dios va a hacer una chulada, ¿no? Los estudios de parejas, pero es un discipulado que queremos surtir. Y también los domingos de la mañana y los miércoles estudiamos la Biblia verso por verso. Porque Jesús dijo ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándolos. Y es 2 cosas que la iglesia tiene que hacer: bautizar y después enseñar. ¿No notas el orden? Bautizarlos y enseñarlos. Para mí el bautismo en agua es uno de los primeros pasos. No tiene que rechazar, no tiene que decir no estoy preparado. No tiene que ser preparado. Vamos a ver eso un ratito. Lo que tú tienes que hacer es recibir a Cristo. Ya que recibiste a Cristo, tú ya califiques. Y vamos a ver eso ahorita mismo. Mira, ahora. Eso fue enseñado por Jesús. A ser discípulos como Jesús. Bautizarlos y enseñarlos. Los mandatos que Jesús nos dio, lo que hacemos aquí en Capilla Calvario, ¿verdad? Queremos bautizar y queremos enseñar la palabra de Dios. Ahora, también podemos ver en el libro de Hechos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a mover al segundo punto. Para hacer una ordenanza en la iglesia, tiene que ser enseñado por Jesús, número 1, y tiene que ser practicado en la iglesia primitiva.
Creo que todos sabemos que el libro de Hechos es los hechos de los apóstoles. Mayormente son los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, ¿verdad? Pero podemos ver si tú quieres ver una modela, así se dice modelo, una modelo para la iglesia, ver hechos. Ahí vas a ver la iglesia en su nacimiento, fresco, en su crecimiento. Gente llegando a Cristo, 3,000 personas, y yo creo Pedro y los apóstoles ni sabían qué hacer. ¿Qué hacemos con ellos? Pues Jesús dijo que 2 cosas, ¿qué eran? Bautizarlos y enseñarlos. Es lo que ellos hicieron. Y la iglesia fue formada en este aspecto. La enseñanza y el bautismo en agua. Ahora, vamos a ver el primer sermón que tenemos aquí en Hechos, capítulo 2. Cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón, mira lo que sucedió. Dice 37, dice así. Capítulo 2, 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, así se dice, y bautícese cada uno. ¿Cuántos? No hay excepción, ¿verdad? Arrepiéntate y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí podemos ver en el primer sermón de Pedro, dijo Pedro que ustedes crucificaron el Mesías. Y ellos fueron como cortados. La convicción del Espíritu llegó encima de ellos y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Somos culpables, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo 2 cosas: arrepiéntate, y ¿qué más? Y ser bautizados. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque Jesús dijo ir a ser discípulos bautizándolos, y por eso era tan importante que Pedro dijo: arrepiéntate, y número 2, ser bautizados. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra aquí: y después recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Y los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? ¿Qué dice? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Los que recibieron la palabra inmediatamente fueron bautizados. ¿Y cuántos fueron? 3,000 almas. En el primer sermón de Pedro, 3,000 personas fueron bautizados en agua, cumpliendo, ¿verdad?, esta palabra de Dios, de Jesús y de Pedro. Inmediatamente, no tiene que esperar ni hacer nada. Ahora, vamos a Hechos 8, por favor. Hechos 12. Hechos 8. Me estoy confundido, ¿verdad? Pero es Hechos 8. ¿Ya estás ahí? Ahora, en Hechos 8, dice así, versículo 12. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mira, pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaron hombres y mujeres. En otras palabras, en la ciudad de Samaria, la gente estaban siendo engañados por un hombre con magia, diciendo que era grande. Pero cuando llegó ahí Felipe, comenzó a predicar Jesús, el evangelio de Jesucristo. Y dice aquí bien claro, ellos creyeron, y los que creyeron el mensaje, dice que fueron, ¿qué? Bautizados, hombres y mujeres. Interesante, porque llegó un hombre con la palabra de Dios, predicó Cristo en una ciudad, muchos creyeron, y una de las primeras cosas que notamos es que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque Felipe tomó en serio el mandato de Jesús. Pedro, en su primer sermón, cuando dijeron, ¿qué hacemos? Pedro tomó muy en serio ese primer mandato. Y dijo, Pedro, arrepiéntete y sé bautizados. Y Felipe, cuando llegaron gente a Cristo, inmediatamente fueron bautizados. ¿Por qué? Porque ellos tomaron en serio, muy en serio, el mandato que Jesús dio a ellos. ¿Creo? Y creo también que la iglesia hoy en día tenemos que tomar también en serio el mandato que Jesús entregó a nosotros. ¿Ustedes tienen calor o no? ¿Quieres abanicos? Porque ya tenemos nuevos abanicos. ¿O están bien? ¿O yo soy el único sudando? ¿Andan bien? Ok. Ahora vamos a Hechos capítulo 8. Un ejemplo más. Ya hemos mirado dos. ¿Ok? Hemos mirado dos ejemplos. Vamos a, ¿qué dijo yo? Vamos a capítulo 8, el mismo capítulo. Ahora, otra historia. Dice así. Felipe era un evangelista y siguió evangelizando almas por Cristo. Pero mira, en 38:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, mira, ni fue Felipe, fue el eunuco que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Man, en la historia dice que el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe acercó al carro y dijo, ¿qué estás leyendo? Porque Dios dijo, acércate al carro. El Espíritu dijo a Felipe. Y cuando él acercó, dijo, ¿qué estás leyendo? Y dijo, no entiendo lo que estoy leyendo. Y Felipe comenzó a predicar Jesús. Y yo obviamente hablando de arrepentimiento, de la fe y explicando el bautismo. Fíjate, Felipe tomó el tiempo a explicar el bautismo en agua a un eunuco. Y el eunuco es que cuando llegaron a la agua, él mismo dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me encanta eso. Cuando hay un creyente que dice, ¿qué onda? ¿O qué impide? O yo soy cristiano, quiero hacer todo lo que coincide. Cuando yo era nuevo creyente, fue a una iglesia y ellos dijeron que el bautismo en agua no era tan importante. Y el pastor dijo, yo recuerdo estaba sentado nuevo, y dijo, no, el bautismo en agua no es tan importante, nada más cuando estás bañando, nada más siente que el Espíritu está lavándote de todos sus pecados, y que este agua sea su bautismo en agua. Y yo digo, algo anda mal ahí. Porque yo estaba leyendo el libro de Hechos y podía ver lo que estamos compartiendo, que era un mandato, algo que estaba haciendo los apóstoles. No era como dijo Pedro, si estás bañando, siente el agua rica. Dios no dijo Felipe, vete del agua y siente. No, él bautizó el hombre, el eunuco. Ahora, dice que él, cuando dice, ¿qué me impide?
a mí me gusta esto también, como cuando creyentes sienten, como yo quiero estar con Cristo y quiero ser un discípulo y lo que toque a mí, vamos. ¿Okay? Porque yo recuerdo también en mi bautismo en agua, cuando fui a la playa y estaba siendo bautizada, eran 2 muchachas que tenían bikinis de un piel de no sé qué animal que era. Y ellas no querían hacerlo. Dijo el pastor, ok, ¿cuándo van a ser bautizadas? Y las 2 muchachas me dijeron, nosotros nunca fuimos bautizadas. Y yo dije, pues hazlo, ¿por qué esperas? Y dijeron, no, los bikinis son de tal material. Y pues yo dije, olvida de eso. ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está su entrego? Si eres de Cristo, ¿qué importa estas cosas, no? Lánzate. Y este hombre, cuando él vio la agua, obviamente, inmediatamente dijo, ¿qué me impide? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué dijo Felipe? ¿Ser cristiano por 5 meses para ver si eres serio o no? ¿Qué dijo? ¿Tomar un clase de punto de partida y cuando terminas puedes? ¿Qué dijo él? Muéstrame el cambio en tu vida y si veo un cambio y puedes. No, Felipe dijo, ¿crees en tu corazón? Y dijo, creo con todo mi corazón. Ahí está. Es lo que Dios pide, ¿verdad? Creer tu corazón. Ya que crees y que recibes, no hay nada que impide su bautismo en agua, ¿verdad? Obviamente, si hay alguien viviendo un pecado abiertamente, y nosotros sabemos un caso donde hay gente viviendo juntos y no están casados, yo no voy a bautizarlos. Porque tiene que decir, arrepiéntate de tu situación, arréglate de este caso y después vénganse, ¿no? Que muestra tu arrepentimiento con sus acciones, ¿no? Es muy importante. Ahora, hay muchos ejemplos más y no vamos a verlos en el libro de Hechos, pero vamos a Romanos. Ahora vamos a ver punto número 3. El bautismo enseñado en las epístolas, en la escritura. Romanos capítulo 6. Vamos a ver ahí que el apóstol Pedro explicando qué significa el bautismo en agua. Ya hemos mirado que fue un mandato de Jesús. Hemos mirado que los apóstoles practicaron este bautismo en agua. Ahora vamos a ver la explicación. Romanos 6. Vamos a leer. ¿Me ayudas a leer, Chava? Versículo 1 a 4. Romanos 6, 1 a 4. Vamos a verlo. Después vamos a verlo un poco de detalle. Romanos 6, 1 a 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira, hasta 4, Chava, ¿leíste? Mira, el apóstol Pedro estaba diciendo claramente que si somos salvos por gracia, eso no quiere decir que podemos seguir viviendo un pecado, como unos creen. Ya soy salvo por gracia, ahora puedo seguir viviendo un pecado. Y Pablo dijo, en ninguna manera la Biblia nos enseña eso. En ninguna manera la gracia de Dios nos enseñe que podemos seguir viviendo un pecado. En lo contrario, la gracia de Dios nos muestra que tenemos que vivir santos y piadosos porque Dios es santo. Amén. Por eso dice en versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como diciendo, ¿qué podemos decir? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, aquí viene lo que significa el bautismo. El bautismo en agua significa nuestra unidad con Cristo, nuestra unión con Jesús, en su vida, su muerte y su sepultura y su resurrección. Es lo que el bautismo en agua significa, nuestra unión con Cristo en todo aspecto, su muerte, su sepultación y su resurrección. Por eso dice, versículo 3, dice, o no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su ¿qué?
Cuando tú fuiste bautizado, ¿no sabes que fuiste bautizado en la muerte de Jesús? Como tu vida anterior ya está muerto. Amén. Gracias a Dios, ¿no? Lo que estuvimos antes de Cristo ya está muerto. Y no solamente eso, dice versículo 4. Porque somos, ¿qué dice? Sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Dice que tú también estás sepultado. En otras palabras, cuando tú bajas bajo el agua, es un símbolo que estás muerto y que estás sepultado, como Cristo fue sepultado. Amén. Cristo murió y Cristo fue sepultado. Y cuando bajas el agua es un símbolo que estás muerto con Cristo. Su vida anterior ya está muerto juntamente con Él. Pero la segunda parte de 4 es hermoso. Al fin, mira, tiene un fin Dios siempre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Cristo no quedó sepultado. Amén. Al tercer día Cristo resucitó. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros también fuimos resucitados. ¿Okay? Murimos, fuimos sepultados y cuando salimos del agua es un símbolo de ¿qué? La nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Que ya somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas, he aquí todas las cosas son hechas. Ya comenzamos una nueva andar. Por eso, ¿cómo vamos a decir que somos salvos por gracia y seguir viviendo en pecado? Dijo Pablo. ¿Qué diremos? ¿Seguimos pecando para la gracia abunde? En ninguna manera. Dijo Pablo, ¿no sabes tú que tú fuiste muerto con Cristo? ¿No sabes en el bautismo en agua fuiste sepultado juntamente con Él? ¿No sabes tú que cuando tú saliste del agua, saliste en la nueva vida? Para caminar en justicia y rectitud delante de Dios. Amén. Y Pablo dio una buena explicación, porque no está explicado muy bien qué significa el bautismo en agua. Cristo dijo ir a ser discípulos y fueron. Y ellos en los hechos cumplieron bautizándolos. Pero Pablo dio una muy buena explicación en las epístolas de lo que significa. Amén. Ahora, los resultados. Que ya no debemos de seguir en pecado. Obviamente que no. Porque fuimos unidos con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Es lo que significa el bautismo en agua. Es un símbolo exterior de algo que ya sucedió anteriormente. ¿Estás conmigo? Déjame aclarar eso. Cuando tú recibiste a Cristo en su corazón como su Señor, ya el hecho sucedió. Ya muriste, ya eres nuevo. Cuando vamos a la playa o aquí en la iglesia y bautizamos, es un símbolo exteriormente de lo que pasó adentro de ti, ¿verdad? Es un testimonio a los demás de su unión con Cristo como creyente. Ahora, por eso hemos mirado hoy la importancia del bautismo en agua. Fue un mandato de Jesús, fue practicado por los apóstoles en el libro de Hechos, fue enseñado en las epístolas. Es una experiencia hermosa cuando uno declara públicamente su unión con Jesús. Y yo quiero animarte, todos que congregan aquí, si tú nunca fuiste bautizado en agua, no esperas. Sigues con su caminar, sigue los pasos que Cristo nos mandó. Y quiero animarte, no esperas. ¿Qué es el requisito de ti, para ti? Cree en tu corazón que Cristo murió por ti. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que resucitó al tercer día, y recibirlo y serás salvo. Amén. Y ya puedes ser bautizado en agua. ¿Cuántos dicen amén? So, una vez más, quiero animarte como miembros de la congregación. Si nunca has sido bautizado, no esperas. Yo siento como pastor de la iglesia responsable que todos que son cristianos terminar su pacto, sellarlo con su bautismo en agua y sigue sus pasos de obediencia. Amén. All right, guys, pónganse de pie y vamos a orar.
Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias por la obra de su Espíritu hoy en día. Gracias, Señor. Jesús, que tú viniste para salvar pecadores. Y te pido, Señor, que sigues obrando hoy en día en esta iglesia. Pido, Padre, por todos que llegaron a ser creyentes, que pueden entender ahora, Padre, su responsabilidad y el privilegio a seguir, Padre, su caminar contigo en obediencia a su palabra. Y te pido, Padre, bendiciones sobre su iglesia. Gracias por todos que llegaron hoy, Padre, con hambre y sed de ti. Bendícenos, Padre, que sean alimentados en la palabra, que entiende la escritura, que entiende, Padre, lo que dice su palabra en todas las áreas de nuestras vidas. Y pido, Padre, que puedan ir a sus casas bendecidos, tocados, animados, alimentados. Y Señor, queremos terminar alabándote porque eres digno de la alabanza. Eres digno de la honra y digno de la gloria. Y queremos exaltar su nombre en lo alto. Pido, Padre, que si alguien entró hoy con cargas, te pido, Padre, por su Espíritu Santo, que quita sus cargas el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a dejar a los pies de la cruz su carga. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, que tú estás con ellos, que mayor es Él que está en ellos que el mundo. Que puedan salir tocados, Padre. Te pido, si hay alguien aquí enfermo, Padre, por su Espíritu Santo, sana su enfermedad. Que puedan salir de aquí sanos físicamente. Padre, toque nuestros corazones donde hay necesidad. Pido, Padre, por los matrimonios. Trae sanidad, Padre, donde hay heridas. Padre, llena nuestros corazones con amor, Padre, su amor. Padre, ayúdanos a guiar a nuestros hijos en tu camino, para que ellos puedan crecer conociéndote y amándote. Guárdanos, Padre, de toda maldad. Pido bendiciones sobre su iglesia, sobre todos los que llegaron el día de hoy, Padre. Bendícenos. Fortalecerlos, Padre, en el hombre interior. Dalos la victoria, Señor, sobre tentación. Y gracias, Padre, por su gracia, el favor que no merecemos. En cualquier minuto de cualquier día podemos acercarnos a ti, no por nuestra justicia, por su justicia. Y tenemos acceso en cualquier minuto que queremos, porque Cristo murió en nuestro lugar. Tenemos su justicia en nuestra cuenta. Y como dijo Daniel, no llego porque soy justo, pero llego por sus misericordias. Y gracias, Señor, que podemos acercarnos a ti en cualquier minuto, aunque estamos fallando y teniendo un mal día. Podemos acercarnos a ti por fe, por gracia, y encontrar socorro en nuestro momento de necesidad. Y Padre, gracias por todos aquí que aman a ti. Bendícenos, Padre, su espíritu, su presencia. Y pueden salir de aquí bendecidos, pueden salir tocados. Hermano, vamos a alabar al Señor. Y si tienes una carga, dijo Jesús, trae sus cargas a mí
Echa sus cargas sobre Él. Si tienes biles que no puedes pagar, pide a Dios ayuda. Pide a su Padre. Si hay, no sé cuál es su carga hoy o su necesidad, pero Él sabe. Pide a Dios. Y aunque tú no sientes fe, habla, nada más dile a Dios en su corazón, ayúdame. Ayúdame, Padre. Y vas a ver lo que Dios puede hacer en un instante cuando tú pides a Él. Y cuando tú dices, Padre, ayúdame, ayuda a mi matrimonio, ayuda a mis hijos. Dios puede hacer algo increíble. Pero a veces Él está esperando a nosotros que pedir. Y dijo él claramente que no tenemos porque no pedimos. Pide. Y a ver si Dios no va a hacer algo fresco en su vida, algo nuevo. Que tú puedes ver, wow, qué interesante que luchaba y trataba y no sucedió, pero el momento que pidió a Dios, sucedió. Es porque Dios puede hacer más que tú imaginas y piensas y crees. Él es poderoso para hacer más que pensamos. Y vamos a terminar ese tiempo alabando a nuestro Padre.